Hola a todos, es un gusto saludarles nuevamente en un video más sobre el manejo de R, y en este caso para mostrar el funcionamiento del paquete Excel Connect, que ya se los había prometido en dos videos anteriores, que de hecho ahí pueden ver cómo se instala, cómo se resuelve el problema del funcionamiento de este paquete, ¿no? Bien, vamos a la parte del video. En términos generales, el paquete me va a servir para guardar resultados de alguna base de datos o quizás una misma base de datos en un solo archivo, o bien en un mismo archivo con diferentes hojas, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. Lo uso porque realmente es bastante eficiente. De hecho, el motivo de este video es para mostrar la eficiencia que tiene utilizar este paquete, ¿no? Entonces vamos ya directamente al ejemplo. Vean, siempre voy a cargar el tidyverse, ya que ayuda bastante para el procesamiento. Y bien, también voy a cargar el paquete Excel Connect, que es el que vamos a utilizar, y cargo la librería de momentos para poder ver algunas funciones que me van a servir para desarrollar el ejemplo, pero no está relacionado con Excel Connect, ¿no? Excel Connect es la función principal con la cual se va a hacer el ejemplo, pero para llevar a cabo los otros procesamientos, entonces cargo estas dos librerías adicionales, ¿no? Bien. Ok. Solo voy a establecer que mis datos estén en la carpeta de documentos. De hecho ya inicia R ahí, pero de igual manera ejecuto la función, ¿no? Bien, estos datos con los que voy a trabajar son datos de ejemplo que ya vienen por default en R. Ok, voy a crear la primera tabla, que en sí, bueno, veamos voy a explicar rapidito el procesamiento. Veamos la tabla. Aquí están en columnas algunas medidas, y las especies de las plantas están en una sola variable. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer un pivoteo de la tabla para que todas estas variables que están en columnas pasen a una sola, y siempre manteniendo la variable especies en una sola columna. ¿Ok? Entonces con esto le instruyo de que especies siempre queden en una sola columna. Bueno, de hecho el video de esta función también está en mi canal, entonces lo pueden consultar. Bueno, veamos el resultado de la tabla. Ahora vemos los valores en una sola columna, las variables, los nombres de las variables y las especies, ¿no? Ok, entonces voy a aplicar este procesamiento para hacer una tabla de resumen. Aquí está el resumen agrupando por especies y por variables, y se aplican todas estas medidas. Luego, ya con estos datos calculados como promedio, mediana, desviación, etcétera, entonces puedo calcular otros valores como el error de estimación, el coeficiente de variación, intervalos de confianza, ¿no? Ok, realmente el objetivo es guardar los datos, ¿no? Una vez que ya tengo la tabla, supongamos que fue este o cualquier otro procesamiento que tengan que hacer, entonces vamos a guardar los datos. Aquí es donde comienza la operatividad de Excel Connect. Vean, esta función Write Worksheet to File lo que hace es que de ese conjunto de datos que acabo de elaborar va a generar un archivo que le llamé ejemplo Excel Connect.xlsx. ¿Okay? La extensión es muy importante que se la coloquemos. Y bien, también dentro de los parámetros de la función me pide que le ponga un nombre a esa hoja. En este caso le pongo datos. Entonces los parámetros importantes aquí son el nombre del archivo que se va a guardar en documentos, ya que allá había seteado, indicarle el marco de datos, el data frame, y luego el nombre de la hoja. Una vez que lo ejecuto, entonces se está procesando y bien ha guardado el archivo. Ahora mismo lo abro para mostrárselos. Bien, como pueden ver, aquí está el archivo. Este es el formato de salida, y en lo particular me gusta porque ya de forma predeterminada los valores numéricos quedan guardados como numéricos. Hay otras funciones, otros paquetes que los datos, aunque lo guarde como número, vienen en valores tipo texto. Entonces eso ya me genera un poco más de trabajo, ¿no? Ok, ese es el primer ejemplo, o sea, guardar un archivo con un solo marco de datos. Ahora, ¿qué pasa si tengo varias tablas, ¿no? Que tengo que crear la hoja 1, datos 2, datos 3 y así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a ver ese caso. Lo que voy a hacer es que voy a separar cada una de las variables. Entonces voy a filtrar cada una de las especies. Como pueden ver, aquí aparece en la variable especies, aparece cada una de ellas. Entonces voy a seleccionar los tres subconjuntos de datos y los voy a colocar en estos data frames, ¿no? Entonces los voy a ejecutar
Y bien, ya tengo los 3 subconjuntos de datos. Aquí lo podemos ver en el environment. Ahora lo que voy a hacer es que para guardar los 3 data frames en una sola hoja, tengo que crear un objeto virtual, un libro virtual, por así decirlo, un archivo de Excel virtual que va a tener este nombre, ejemplo Excel Connect varias hojas. Ok, siempre recordemos la extensión .xlsx y la función create igual a true. Ok, esto lo hacemos con la función load workbook. Ok, pues nada, al momento de crearlo el libro va a estar en memoria, y lo que tengo que hacer ahora, o sea, los siguientes pasos sería crear hojas dentro de ese libro, ok, con un nombre específico. Le tenemos que poner un nombre a esa hoja para que el libro virtual reserve un espacio con un nombre específico en esas hojas, y después yo guarde los datos en esa hoja de ese libro virtual. Ok, esa sería la explicación un tanto más simple del proceso, ¿no? O sea, ya quizás una explicación un poco más compleja, pero esta sería la forma más simple de verlo. Ok, entonces la función create sheet lo que va a hacer es, dentro de ese objeto libro, me va a crear un nombre, una hoja con este nombre, ok, que sería el nombre de una especie de mis datos. Ok, aquí le ponemos el nombre que nosotros querramos, ¿no? De repente tabla 1, tabla 2 o procesamiento X, qué sé yo, el nombre que se requiera, ¿no? Para nuestras hojas. Solamente comentar que hay algunas restricciones con relación a los nombres que pongamos en la hoja. Ya esto es más que todo por una restricción de Microsoft, de Excel, que si bien recuerdo admite hasta 31 caracteres dentro de los nombres, no podemos pasarnos. De hecho, cuando estamos utilizando Excel y queremos escribir nombres largos, hasta cierto punto ya no lo podemos hacer, ¿no? Nos cortan las palabras. Ok, entonces voy a crear cada una de las hojas y ya de forma inmediata voy a escribir los datos con write worksheet en el objeto libro, ok, así se llama mi objeto, ¿no? En la hoja que acabo de nombrar, y voy a guardar estos datos, ok. Entonces aquí especifico ya la data. Bueno, entonces voy a ir haciéndolo uno por uno. Bien, perdón, no había guardado el libro. Y finalmente, cuando ya hemos guardado todos los data frames en un libro virtual, en esas hojas virtuales que están en ese libro virtual, valga la redundancia, hacemos básicamente el guardado físico, ok. Ahora mis datos van a quedar en el directorio con la función save workbook, ok, lo ejecuto. Ahora lo voy a abrir para que lo podamos ver. Ok, aquí lo tenemos. Entonces vean que las hojas ya son 3 hojas que tiene mi libro, con cada uno de los nombres de las especies, y bien, los datos ya resumidos, ¿no? Ok, ese sería el segundo método. Entonces esto es lo que podríamos decir que es lo máximo que se puede hacer. Pero fíjense que de hecho podríamos hacer mucho más dinámico el guardado, mucho más eficiente, y es lo que a mí me gusta sacarle provecho, ¿no? a la función, ya que me permite, así como otras funciones, ¿no? En R se permite la creación de los bucles o la creación de los ciclos. Entonces con esto yo he aprovechado el hacer ciclos, ¿no? Para poder hacer guardados más dinámicos, guardados mucho más eficientes. Entonces vean, lo que voy a hacer es lo siguiente: guardar los datos en bucle para crear una sola función, porque estar haciendo esto, a ver, esto es algo repetitivo, ¿no? O sea, crear la hoja, crear una hoja con un nombre específico, luego guardar los datos en ese nombre específico con cierto conjunto de datos. Entonces esto lo tengo que estar haciendo todo el tiempo. Si me toca crear, qué sé yo, 20 hojas, 30, 40 hojas, entonces es un proceso hasta cierto punto bien tardado de estar haciendo cada vez 2 funciones de esto, ¿no? Entonces, en lugar de eso, puedo hacer solamente esas 2 funciones una vez, y bien, el resto de lo demás se puede ir en las especificaciones de un bucle, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crear un vector
con los nombres para que esos nombres se le puedan atribuir a las hojas. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo manualmente o puedo utilizar las funciones. En este caso lo voy a hacer de una forma bien particular, que implica guardar los nombres de mis especies en una sola variable, después solo crear un vector que solo tenga esos 3 nombres, ya que solo son 3 especies, para finalmente utilizar ese vector, ¿no? Entonces, como les digo, lo podemos hacer de forma manual. Entonces lo que voy a hacer es que esta variable especies la voy a convertir en carácter, para después crear el objeto, el vector especies, con solamente las tres especies, ¿no? Ok, al ejecutarlo podemos ver que se crea el vector especies, que está como un objeto carácter. Ok, están las tres especies. Ahora viene el procedimiento. Miren que la parte de la función de Excel Connect empieza aquí, ok, donde creo un nuevo objeto, un nuevo libro virtual que se va a llamar ejemplo Excel Connect, varias hojas en bucle. Ok, entonces lo ejecuto. Ahora en mi ciclo lo único que voy a hacer es filtrar los datos nada más de la tabla 1, que es donde está mi resumen estadístico. Ok, entonces filtro por las especies para que pueda tener las 3 tablas, ¿no? Y vean que aparecen las funciones, crear la hoja en el libro 2, y las especies, el nombre de las especies va a estar denotada por mi vector especies, que es un objeto tipo carácter. Entonces al seleccionar el valor de 1, entonces va a ponerle el primer nombre. Luego guarda los datos y miren, utilizo nuevamente el vector especies para nuevamente hacer referencia a esa hoja cuando ya esté guardando los datos. Bien, ejecuto el ciclo y finalmente guardo los datos. Ok, ahora se los muestro. Bien, perdón, estaba fijándome que tenía un pequeño error. Aquí tenía libro y era libro 2, entonces por eso no me cargó los datos. Entonces voy a proceder a cambiar los valores. Ahorita lo ejecuto, salvo el libro y podemos ver que bueno, ya aparecen los datos. De esta manera podemos ver cómo se puede volver mucho más eficiente el guardado de nuestros datos de nuestras tablas, ¿no? Porque aquí solo bastará con especificar la forma en que vamos a seleccionar nuestros datos. A veces a mí me ha tocado hacer listas de los dataframe, crear un objeto lista con todos mis dataframe, para que aquí en datos pueda especificar el objeto lista con doble corchete y bueno, cargar mis datos y colocarlos acá, ¿no? O precisamente aquí mismo crear el objeto, colocar el objeto lista y solamente crear un vector con los nombres de mis hojas. Entonces la forma en que podemos crear nuestras tablas, por ejemplo, o sea, guardar nuestras tablas para que sigan el proceso del bucle, supongan que son varias tablas, no 10, 15, 20, se vuelve mucho más eficiente el guardado, porque solo tendríamos que hacer, que se dio un objeto con los nombres de mis hojas y luego colocarlos acá y colocarlo aquí. Y finalmente, de ser posible, tener un solo fichero mi data frame, ya sea en una lista o bien como lo he hecho aquí, filtrando los datos, ¿no? Pues nada, ¿no? Entonces ya con esto podemos ver la eficiencia que tiene el paquete Excel Connect. En lo particular, cuando me toca trabajar haciendo procesamiento de datos para guardar los datos, es una opción bastante estupenda, ¿no? Me sirve en sobremanera y espero que a ustedes también les pueda ser de utilidad y puedan sacarle provecho también, ¿no? Si les gustó el video, compártanlo. También se pueden suscribir al canal para poder seguir teniendo acceso a más videos con relación al aprendizaje en R y otros paquetes. Aunque últimamente me he concentrado más en hablar sobre temas de R, ¿no? Pero bien, en cualquier momento puedo estar haciendo sobre otro software. Igual pueden dejar en los comentarios de algún tema en particular que de repente quisieran que hablara, o en algún software en particular, ¿no? Ok, nos vemos en otro video. Saludos.